¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Y bienvenidos a un nuevo video acá en mi taller de bonsai. Avisándoles que este video lo estoy haciendo con voz en off porque por un problema técnico me falló el micrófono con el que grabo normalmente. Tengo un video hoy con una piracanta de un cliente que me pidió ayuda para refinar un poco el diseño de un árbol que él trabaja. Es una piracanta muy bonita, de un muy bonito grosor. Hay que revisar ciertos factores, ciertas cosas que tiene. Todos tenemos siempre un árbol favorito, un árbol que nos tiene historia, que nos tiene cierto gusto especial, y este justamente es el árbol de este cliente que le tiene un cariño especial. Era un árbol grande, lo acodaron y este es el diseño que él ha logrado. Así es que vamos a analizarlo, vamos a ir viendo diferentes cosas que tiene el árbol con el cual podemos trabajar. Algunas cosas hay que corregirlas, otras hay que mejorarlas un poquito más y tratar de llevar el árbol a un siguiente nivel, a un paso más allá de lo que ya el dueño del árbol ha podido lograr, que dicho sea de paso ha sido unas muy buenas decisiones en cuanto a follaje, en cuanto a estructura, pero vamos a tratar de resaltar un poquito más todo el trabajo que hemos visto. Y con lo primero que vamos a trabajar hoy es con la línea del tronco. Aquí tenemos en detalle todo lo que es la línea del tronco. Vea qué buen grosor tiene esta hermosa piracanta de una base ensanchada, tiene varios cambios de dirección, tiene un movimiento bonito. Sin embargo, hay cosas que tenemos que considerar y es esta línea que corre ligeramente horizontal a la línea del sustrato, y eso es algo que tenemos que evitar. Muchas veces eso ocurre cuando hacemos un plantado y no tomamos en consideración ese tipo de características en los árboles. Otro punto a considerar es la ramificación. Vea que la línea de tronco tiene movimiento y por ende la primera rama tiene también movimiento. Eso es congruencia con la línea de tronco. Sin embargo, hay ramas que tienen salidas muy rectas y carecen de movimiento. Eso tenemos que evitarlo, tenemos que cambiarlo y si no se puede, pues hasta eliminarlo, ¿por qué no? Y transferir el movimiento a otros brotes más jóvenes con los cuales podamos dar movimiento y que sea congruente todo en línea de tronco junto con la ramificación. Tomando en cuenta esas consideraciones que acabamos de ver con respecto a línea de tronco y ramificación, son las decisiones que tenemos que tomar a favor del árbol. El tema de la línea paralela a la línea del sustrato es algo que tenemos que corregir. No podríamos tomarlo propiamente como un defecto, porque de alguna manera es algo que simplemente sucede. A veces se puede disimular con follaje, a veces a alguna persona simplemente no le interesa, pero si queremos llevar el árbol a un siguiente nivel es importante considerar este tipo de cosas. Línea de tronco, evitar líneas paralelas al nivel de sustrato, darle movimiento a la ramificación, buscar que tenga congruencia en los grosores. Si tenemos movimiento en una rama, debemos dar movimiento al resto de las ramas, sobre todo si la línea de tronco tiene curva. ¿Cómo cambiamos este, digamos, defecto? Un simple cambio de ángulo. Ahí estoy yo acomodando el árbol de una forma diferente para que esa línea paralela a la línea del sustrato se quite. Y así tan sencillo, el árbol gana un dinamismo mejor, una forma más estética, tengo un orden de ramificación diferente, ya la línea de tronco cambió respecto a la línea del sustrato, es un árbol más erguido, más levantado, sin ningún problema. Ya quitamos ese, entre comillas, defecto, con el cual deberíamos tal vez de alguna forma evitar, de alguna forma cambiar, de alguna forma modificar, para que el árbol gane en estética. Las ramas simplemente se pueden levantar un poquito más, se pueden acomodar para darle más vida. Una rama muy caída da la sensación de una rama muerta. Despejamos un poquito el área de trabajo con el que estamos trabajando, valga la redundancia. Esos brotes largos, al eliminarlos, me ayudan a mí a mejorar un poco la visión de lo que yo tengo. Vea que con simples cortes el árbol ya gana una perspectiva totalmente diferente, totalmente otro árbol. Distinto, más dinámico, más ordenado, con mejores condiciones. No es que así estaba mal. Si lo queremos trabajar de esa forma, debemos trabajar un árbol con un peso de follaje hacia donde va la línea de tronco. También se puede hacer, recuerden que eso se llama fluidez, donde yo tengo que darle peso a la rama hacia donde fluye la línea de tronco y eliminar la rama principal en este momento. Pero como el dueño quiere conservar esa rama, yo decido simplemente trabajar con ella. Un movimiento fluido o un diseño fluido va con la línea de tronco. Cuando creamos un cambio de dirección donde la línea de tronco va para hacia un lado y el follaje al lado contrario, estamos creando tensión.
también es válido, también se puede hacer, y sobre todo mantenemos la rama principal que el dueño con tanto esfuerzo creó y le damos al árbol protagonismo en todas sus áreas y una mejor distribución y una mejor estética en cuanto a su forma general. Una vez que tenemos definido ya el ángulo donde tenemos la decisión de que la rama principal es la rama baja con la que vamos a trabajar, tenemos que empezar ahora sí a tomar ciertas decisiones con el resto de la ramificación. La rama principal siempre es la rama más fuerte, es la rama más gruesa, es la rama más frondosa, en fin. Con esa nosotros nos vamos a guiar para definir el resto de la ramificación. Por eso se le llama que es la rama que define mi movimiento, porque le da peso a la composición, pero también me muestra cómo debo trabajar el resto de las ramas. Si tengo ramas ahí en este árbol muy gruesas con las cuales está yendo en contra de la ramificación. ¿En qué sentido? Que son más gruesas inclusive que la rama principal. Por eso es necesario de alguna manera eliminarlas y sustituirlas con brotes un poco más tiernos con los cuales yo pueda dar movimiento. No tiene ningún problema eliminar una rama gruesa porque darle movimiento va a costar mucho. Y justamente en este momento vamos a quitar esta rama gruesa que está saliendo del mismo punto. De hecho, de ese punto estaban saliendo 6 ramas. ¿Qué me va a generar eso? Me va a generar un crecimiento invertido. Ahí yo quito esa rama gruesa, ve el grosor de esa rama. Y con eso yo tengo arriba unos brotes tiernos con los cuales yo puedo cambiar lo que había ahí. En un trozo recto sin movimiento lo puedo cambiar por un brote más tierno con más movimiento. Ahí estoy revisando más ramas que salen del mismo punto, con los cuales yo puedo eliminar, puedo quitarlos para poder evitar un crecimiento invertido. Quito algunos brotes que crecen de forma incorrecta, de nuevo cambiando o haciendo transición a brotes más flexibles con los cuales yo puedo mejorar el movimiento. No tengo ápice, el árbol no tiene ápice en este momento, producto de un acodo que se le hizo hace un tiempo atrás. Ahí voy a quitar algunos brotes que están creciendo de forma vertical, que son los que hacen ver como si se viera que tiene un ápice, pero en realidad este árbol está carente del mismo. Por lo tanto, ahorita se ve porque es un efecto de la cámara, de la posición en la que estoy grabando, pero el árbol no tiene ápice. Necesitamos desarrollar un brote con el cual podamos en un futuro generar un ápice. Eso es sumamente necesario. De hecho, el tener brotes altos, mal posicionados, simplemente para que se vea la silueta, también resulta un error. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas con las cuales podamos ir manifestando el movimiento de forma correcta. Cambios de direcciones, movimiento, conicidad, reducción, en fin, todo este tipo de cosas son importantes. De hecho, ahí yo estoy viendo que hay una rama extra en la parte trasera que está saliendo de forma paralela a la rama secundaria. Por lo tanto, esa rama no está ocupando ningún espacio y la rama trasera ocupa ser reposicionada. Por lo tanto, hay que quitarse el miedo y simple y sencillamente cortarla. A veces este tipo de decisiones nos llevan a ganar muchas cosas. Un árbol con muchas ramas no necesariamente tiene que verse muy bien. A veces dejar pocas ramas pero bien acomodadas, bien posicionadas, bien estructuradas nos van a hacer ganar muchísimo más en cuanto a estética. Yo voy a seguir por acá quitando algunas ramas, viendo algunas otras que hay que eliminar, sustituyendo ramas muy gruesas, tocones mal posicionados de la ramificación anterior, de podas anteriores. Voy a seguir buscándolo. De hecho, ahí estoy mostrando que esto no tiene ápice. Ahí usted lo puede ver, es una parte plana. Ahí estaba el brote superior donde se hizo el acodo. Por lo tanto, no se ve que tenga ápice. De hecho, todavía ahí están los brotes donde se logra ver el árbol como si tuviera un ápice, pero ahorita vamos a ver que los voy a quitar y con ese brote que acabo de tocar es con el que se va a construir el nuevo ápice. Ahí voy a proceder a quitar algunas ramas que están creciendo de forma vertical y vea con solamente ese brote cómo se perdió totalmente el ápice. Y con ese otro que voy a quitar también. Eso es realmente la parte baja del árbol. Necesitamos ese brote que queda ahí superior
con el que vamos a desarrollarlo, ese justamente lo hacemos para adelante, le damos un poquito de movimiento y ya con eso vamos a ir construyendo el nuevo ápice. Ok, ya tengo el árbol alambrado y ya he ido acomodando un poquito las ramas con las que voy trabajando. He quitado algunos brotes que van hacia arriba por un tema de orden en cuanto a la ramificación. Esta rama simplemente lo que hice fue abrirlo un poco más y darle un poco más de movimiento a un par de brotes que estaban por ahí. Y esta rama se ve muy bonita. Podemos levantarla inclusive un poquitico más porque es la rama que nos va a definir todo el movimiento del árbol. Entonces tenemos un árbol inclinado hacia este lado, follaje para el lado contrario. Esta ramita me la traje un poco para adelante para de alguna forma interrumpir la línea del tronco acá. Rama trasera ya me quedó bien posicionada. Rama contraria o secundaria, como le quiera llamar. Hay mucho que recortar en el ápice. Recorté bastante porque, como le digo, hay que construirlo. Dejé las ramas gruesas más corticas para que se pueda acomodar mejor. Y con estos brotes que quedaron acá, yo voy a aprovechar para dar movimiento. Voy a dar un movimiento un poco exagerado porque cuando esto engruese, obviamente se va a disimular un poco más el movimiento, lo cual va siempre a marcarse y se va bien siguiendo la línea que me está dando la rama principal con la que empecé a trabajar. Y esta otra lo mismo. Voy a tratar de mantener su longitud para que se pueda mantener y se pueda acomodar, aunque sí quedó un poquito larga. Entonces la vamos a quitar ahí. Vean qué bonito se ve, vean qué hermoso quedó este bandido arbolito, que está bastante bello. Y el ápice, como dije, ese ápice va a quedar acá, pero de momento, una espina. De momento no vamos a hacerle mayor cosa. ¿Por qué? Porque no hay ápice, solamente hay un brote. Entonces yo lo voy a echar un poquito para adelante y lo voy a retroceder un poquitico para darle una mejor posición básicamente. Y aquí le queda al dueño la tarea de desarrollar el ápice justamente ahí donde usted lo ve. Ahí tiene que quedar el ápice. Entonces quedan los brotes suficientes para poder ir a cerrar esto, darle un poco más de peso al ápice a este lado, un poquito menos acá. Y tenemos el árbol con una triangularidad, con una mejor disposición de ramas, con una mejor distribución de línea de tronco. Cada rama tiene ya su espacio, ya tengo ramas traseras, buen espacio definido, espacios vacíos sobre nubes de follaje y un ápice que definir que me van a dar un árbol totalmente de otro nivel. Decisiones prácticas y necesarias si queremos avanzar un poco más allá con nuestros árboles. Tenga siempre en cuenta línea de tronco, cambios de ángulo, no le tenga miedo. Si empezó un proyecto y cuando lo tenía así se dio cuenta que tal vez se veía mejor de esta forma, pues aventúrese, no pasa absolutamente nada. Sí sería bueno un cambio de maceta también, cambiarlo de esta maceta tan ancha, tal vez a una un poquito más alta, tal vez cuadrada, hexagonal, qué sé yo, para que se pueda mostrar un poco mejor la piracanta. Cuando da frutos y cuando da flores podemos utilizar una maceta esmaltada, no le iría mal un tema morado, un color azul, un turquesa, qué sé yo, todo lo que pueda combinar con flores blancas y frutos rojos, que creo que es ella, le va a servir montones. Pero vea los cambios tan sencillos, las decisiones tan simples y los cambios tan radicales que provocan en nuestros árboles. Tiene uno así, quiere aventurarse, cambiar línea de tronco, reparar algunos daños, entre comillas, defectos, y sacarle el máximo provecho al árbol para llevarlo al siguiente nivel. Es cuestión simplemente de perder el miedo, coger las tijeras, pero hacerlo sabiendo lo que vamos a recibir y cómo lo vamos a ver. Si planificamos bien y si tomamos en cuenta lo que el árbol nos puede dar, va a ir avanzando y usted y yo vamos a ir aprendiendo cada vez más. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puede seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.